Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos aquí en la ciudad de Reno, Nevada, aquí en la cabina de Fuerza Salvadora, ¿verdad? Radio Católica. Le damos gracias a Dios por permitirnos la dicha, la alegría, la bendición tan grande de estar con vida. Y el estar con vida, pues es una ganancia grandísima, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque podemos reflexionar acerca de nuestra vivencia, de nuestra vida, ¿sí? Hacernos una pequeña evaluación, qué estamos haciendo, a dónde estamos conduciendo, qué pensamos, qué creemos, a dónde queremos ir. Todo esto es gracias al Dios Santísimo que nos da esa oportunidad. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no estudiar las Sagradas Escrituras donde está pues el testamento que Dios nos dejó? Pero si no lo abres, jamás vas a saber lo que Dios quiere que hagas o dejemos de hacer. Por eso le damos gracias a Dios por estos instantes, estos momentos. Hoy, sábado 25 de octubre, pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar hasta esta fecha con vida y sobre todo aquí reconociendo que tenemos un Dios verdadero, un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos da la oportunidad a todos, ¿eh? Obviamente, pues cuando uno se aleja del camino, se aparta de los senderos de Dios y se dedica a vivir lo del mundo nada más, pues estamos en peligro, pues colgando de un hilito todos, pero más estas personitas. Pues este día nos toca compartir las Sagradas Escrituras y la primera lectura está tomada de Romanos 8 del 1 al 11 y Marbella nos lo va a compartir y la palabra de Dios dice así. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la de él, hombre pecador para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado, para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos, sino por el Espíritu Santo. En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo, los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte, el Espíritu tiende a la vida y la paz, porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios, ya que no se someten a la ley de Dios, ni pueden hacerlo, y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial diremos: este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos los habitantes. Él la afianzó sobre los mares. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de mano inocente y corazón puro, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Gloria al Dios Santísimo, bendito sea, Señor. Alabado y glorificado es tu nombre. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 8, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos
cuyo sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Él les contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y nunca la encuentro, nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor, la abonaré, a ver si da fruto, y si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Le damos gracias al Dios Santísimo por darnos esta oportunidad de estar aquí para compartir esta pequeña reflexión bíblica y llevar a cabo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seamos pensamientos propios, para que no sean ideas nuestras, no, sino que sea la palabra de Dios. Por eso decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, bendito seas, te alabamos, te glorificamos, Señor. Tuya es la honra, bendito seas, Padre Santo. Señor, te suplico en estos momentos que derrames tu Santo Espíritu para que no adultere tu santa palabra, para que no la mutiles, Señor. Sabes mi debilidad, Señor. Sabes los pequeños que somos, Señor Padre Santo, especialmente yo. Pero te suplico que con tu Santo Espíritu se pueden lograr cosas grandísimas. Ejemplos, predicar la palabra de Dios. Ejemplos, compartirla, pero más que nada vivirla. Te doy las gracias, Padre Santo, pues te suplico que tu Santo Espíritu ilumine mi mente, que me dé las palabras adecuadas, que me abra la inteligencia para poder hacerlo con alegría, devoción y mucho amor. Que sea la luz para todos los que la escuchan también y sigamos siendo siempre adelante en este caminar que tú has puesto para nosotros. Que todo, amantísimo Señor, sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bendito sea Dios. Miren, para comenzar está algo bien importante, bien que me llamó mucho la atención. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo. En Romanos 8:1, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Confías en Dios, confías en nuestro Señor Jesucristo, crees en Él, confías en Él. Pues qué hermoso, qué bueno, pero ¿basta eso? No. Hay en Romanos también 10 lo que dicen nuestros hermanitos, que si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ¿ya eres salvo? No, tampoco, no. Faltan muchas cosas. Mira, el Santo Evangelio, te digo, pues está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Y pues algo bien importante, Dios no nos creó al azar, para nada, pues, sino que nos formó, nos hizo para que naciéramos con propósitos, con metas, con sueños, con inquietudes. Y nos dio inteligencia, para discernir el bien y el mal. Ahora, ¿estamos produciendo frutos? Hagamos una pequeña evaluación de nuestras vidas, hagamos un pequeño recuento de nuestra vivencia. Ahorita en la actualidad, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes de vida? ¿Ya conociste a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya fuiste a retiros? ¿Ya estuviste en congresos? ¿Vas a misa cada 8 días? ¿Recibes el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pero basta eso? No, todavía no basta eso, ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, Y para comenzar, esta partecita yo la dividí en 2 partes, Primeramente, la exhortación al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? ¿Cómo está nuestra vida? Por eso les digo que hagamos una pequeña evaluación acerca de lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestra vida, Esta exhortación al arrepentimiento, pues Jesús nos pone unos ejemplos, Dice que en cierta ocasión se presentaron
algunos para informarle acerca de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con las de sus sacrificios. Recuerdan que en ese tiempo, pues lo que se llevaba a cabo, incluso los cristianos, cómo eran sacrificados en los coliseos, cómo eran llevados ahí se lo echaban a los leones, cómo eran martirizados, descuartizados. Bien, este personaje mezcló la sangre de algunos cristianos con los sacrificios que él lo hacía para sus dioses, ¿sí? Entonces, pues primero es eso, dice, acerca de unos galileos que este personaje mandó asesinar, matar. ¿Qué fue la respuesta de Jesucristo? Les digo que no, si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿Arrepentirnos de qué? Miren, si miramos en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 12 al 16 más o menos, nos dice así. Y esto lo digo especialmente para si tu vida está fuera del camino de nuestro Señor Jesucristo, si tu vida pues hasta la fecha ha sido, llamémoslo así, para el reino de Dios un desastre, para el mundo eres quien manda, quien trae, quien posee muchas pertenencias, pues cuidado, porque el primero de la sabiduría, capítulo 1, versículo 12 al 16, nos dice así: no busques la muerte con una vida extraviada. ¿Qué es una vida extraviada? Pues una vida que anda fuera de los caminos de Dios, una vida arriesgada donde, pues por el poder y el afán de posesión, pues haces lo indebido, incluso hasta quitas la vida, robas, mutilas, secuestras, ¿sí? Ni se traigan la perdición con obras de sus manos. Cuidado con todas estas cosas. Dios no las aprueba y Dios las aborrece. Dios no hizo la muerte, ni se goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existiera, ¿sí? Por eso, ¿para qué exponerse? ¿Para qué andar haciendo esas cosas con el afán de tener, de poseer? Si estás arriesgando tu vida. Por eso nos dice, no busques la muerte con una vida extraviada. ¿Por qué tanto y tanto jovencito ahorita está perdiendo su vida? Porque juegan con ella, ya sea buenos carros, ¿sí? Ya sea jugando carreras o ya sea agarrando esos caminos malos, esos caminos equivocados, esos caminos que llevan a la muerte, que llevan a la destrucción. Ahí en Sabiduría 2:24 nos dice: pero la muerte entró al mundo por envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. El diablo te promete o nos promete muchísimas cosas. ¿Recuerdan las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en la tercera tentación, donde lo subió ya al monte alto y le prometió, o sea, le dijo que si se arrodillara a él, le entregaría todos los poderes de la tierra, la grandeza, la posición? ¿Recuerdan eso? Bien, pues no debemos de jugar con esto, La muerte entró por envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Entonces, vamos a quitarnos de eso, Jesús nos da una advertencia y la podemos comprobar ahí en Mateo 6:33, dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se los dará por añadidura. ¿Qué es la advertencia? Pues que dejemos ese mal camino, que dejemos eso de juzgar, porque a ciertas personitas les pasó algo, decimos, es que andaban en malos caminos. Es que esto no somos nadie nosotros para juzgar, Hay un solo juez y ese es el que lleva a la condena o lleva a la salvación, pero nosotros no somos nadie para juzgarlos. Por lo pronto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues simplemente arrepentirnos de esa mala vida, que si somos acaso nosotros que estamos llevando esa vida, hay que seguir los caminos de Dios y sobre todo orar por esos hermanos, hermanitas que se han dejado pues conducir por esos malos caminos y pues desgraciadamente les tocó esto de que dice aquí que perdieron su vida estos galileos, Cuidado con eso, no juzguemos a nadie, sino oremos a ellos, al Dios Santísimo, para que enderece sus caminos. Entonces, como dice Mateo 6:36, busquen primero el reino de Dios y justicia y lo demás recibirán por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es obviamente todo lo que le agrada a Dios, todo lo bueno, lo elemental, todo lo que conlleva a ser una persona casta, honesta, sencilla, humilde y buena de corazón. Eso ya es vivir poco del reino de Dios,
Si miramos en Mateo 6:14, Jesucristo nos dice algo también, una clave bien importante. Si perdonan a los demás de las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre de ustedes los perdonará. Hay ocasiones que yo he preguntado, cuando a veces nos toca estar en algún retiro o en una reflexión bíblica, les pregunto, ¿alguno de ustedes está enemistado con ciertas personas? Pues personitas que sí levantan la mano, dicen que yo no puedo ver a tal persona, yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Es que me hizo esto y lo otro. Y le digo, ok, pero sí le pides perdón a Dios. Oh, sí, yo sí le pido perdón a Dios. ¿Y crees que Dios te va a perdonar si tú no perdonas? ¿Por qué razón? Porque si no perdonas tú, ¿cómo te atreves a pedir perdón también? Cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos personitas los estaban diciendo, supuestamente, le dijeron a Jesús, ¿ya te diste cuenta de estos galileos, de lo que hizo este personaje, de lo que hizo pues Pilato, ¿verdad? Que mezcló la sangre de los sacrificios que hacían sus dioses con la sangre de estos mártires, ¿sí? Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que los 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y ustedes, si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Mira, hay circunstancias de la vida, ¿eh? Y ejemplitos, hace años, muchos años, allá por el 2000 creo, si no estoy equivocado, pues sucedió esto de las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Donde murieron miles de personas. Esos murieron porque eran más pecadores que nosotros. De ninguna manera. Es que de todos modos el diablo actúa en ciertas personas y se llevó esa masacre a causa de esto. Ahorita en la actualidad, la semana pasada, me imagino, allá en nuestro querido México, en el estado de Veracruz y otros estados, lo que pasó, los desastres, que los noticieros decían que 100 y tantos eran los que habían padecido, cuando en realidad era una vil mentira. ¿Por qué razón? Porque se desató los ríos, unos caudales que inundaron ciudades enteras, donde subió 3 metros el agua, 3 metros. ¿Cuántas personas no alcanzaron ni siquiera a salir? Se habla de, no quiero decir, no quiero echar mentiras, pero se habla de cientos de personas. Bien, esto es porque por aquí Jesús nos está induciendo, nos está exhortando al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? Me vas a decir, pues dependiendo de la vida que lleves, que llevo yo, del arrepentimiento, porque todos sin excepción cometemos errores, porque todos sin excepción le fallamos a Dios, y pues debemos de tratar de luchar ahorita que tenemos la oportunidad. Por eso al principio les dije que el estar con vida es una gran ventaja, ¿Por qué? Porque podemos reflexionar, hacer un pequeño recuento de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo el plan de Dios. Miramos allí, Lucas 6:31, nos dice, traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Esto es algo bien importante, para que seamos un poquito diferentes. Pues a nadie nos gusta que nos traten mal, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos critiquen, que nos juzguen, que nos griten, que nos insulten, que nos levanten falsos. Entonces, lo que nos dice aquí Lucas 6:31, trata a los demás como te gustaría que te traten, ¿sí? ¿A quién no le gustaría que lo trataran de una manera bien cortés, bien amable? ¿A quién? A todos, ¿verdad? Pues entonces vamos a tratar de hacer también eso. También nos dice, no hagas lo que no quieras que te haga, ¿sí? ¿A quién le gusta también que lo insulten, que le griten, que le levanten falsos? A nadie. Que lo golpeen, a nadie, ¿sí? Por eso hagamos caso a las Santas Escrituras. Bien, ahora vamos a compartir poquito acerca de una parábola que Jesús propuso. Es acerca de una higuera. Todos sabemos, me imagino que todos sabemos que es una higuera, ¿verdad? Es un pequeño arbolito que da unos higos tan sabrosos cuando están maduros. Bien, pero aquí lo pone en esta comparación como una higuera, algo que debemos de entender bien y debemos llegar al conocimiento que en realidad lo que Jesús está tratando de decirnos, este cuentito que está proponiendo es acerca
de una higuera, de una planta, pero en realidad de un arbolito, pero en realidad vamos a ponerlo en práctica, que es para ti y es para mí. Y dice así, no pone ningún nombre, pero dice que una persona, dice, un hombre tenía una higuera plantada en una viña. ¿Qué es una viña? Es donde se dan muchos pues arbolitos de, podemos decir así, de uva, ¿sí? Esa es una viña donde pues se dan muchas uvas, ¿verdad? Y allí dice que tenía plantada una higuera en su viña. O sea, yo he visto muchas higueras, hemos ido a visitar algunas higueras, y sí ponen a veces plantitas, árboles de durazno, árboles árboles frutales, ¿verdad? Allí, pero dice que este hombre fue a buscar ella y no le encontró fruta, ¿eh? ¿Y qué nos quiere decir con Jesucristo nuestro Señor? Que aquí nos lo va a decir, al no encontrar, dijo al viñador. ¿Quién es el viñador? Es el que cuida, es el que está al pendiente de la viña, es el que pues riega el viñero, es el que pues limpia los surcos, quita el césped, quita las hierbas. ¿Y para qué? Para que crezca bien la viña, para que dé buenos frutos, ¿eh? Le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca he encontrado nada, ¿sí? Ahora la preguntita para ti y para mí, sabemos, y todos estamos conscientes de una realidad, que tenemos un día que compadecer ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que llegar a su presencia. ¿Para qué? Para dar cuenta acerca de qué clase de frutos diste tú y di yo, qué clase de frutos estuviste dando tú en tu vida. Ahorita vamos a ver los frutos, qué es lo que se da y todo esto. Le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca he encontrado nada. La preguntita para ti, para mí, ¿qué clase de frutos estamos compartiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te digo lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Si miramos en Corintios 2:5, dice, todos, y es sin excepción, todos, grandes, chicos, pequeños, ancianos, todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en este cuerpo. Este cuerpo es esa, vamos a ponerlo así, es esa higuera que Jesús no Jesús, sino que este hombre fue a buscar. Obviamente que es Jesús el que está proponiendo esta parábola, y él es el viñador, es el que cuida. Obviamente Papá Dios es el que va a ver si hay frutos o no hay frutos, si dimos frutos o no dimos frutos. Pero lo que nos dice aquí, todos tenemos que compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Esos son los frutos de los cuales tenemos que dar, pues nosotros tenemos que dar constancia ante nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que presentarle qué clase de vida llevamos, qué hicimos en esta vida que nos prestó, que nos otorgó, porque a todos nos dio dones, a todos sin excepción, y a todos nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Si miramos ahí en Mateo 3, versículo 10, recuerden este pasaje bíblico donde pues Jesús fue a bautizarse allá con Juan el Bautista, y cuando se presentaban los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, ¿qué les dijo Jesús? Juan el Bautista dijo, el hacha está apoyada en la raíz del árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Ahora, ¿qué son esos frutos buenos? ¿Cuáles son esos frutos que tenemos que llevar a cabo? Mira, está una lista grandísima. Siempre estoy estudiando las Sagradas Escrituras y miramos cuáles son los buenos frutos. Si miramos, todos estos los saqué de Eclesiastes, el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30, dice, el agua apaga el fuego ardiente y la limosna consigue el perdón de los pecados. ¿Cuáles son los frutos buenos? La limosna, ayudar al más necesitado. Allí mismo, Eclesiástico capítulo 4, versículo 2, no hagas sufrir al necesitado, ni lo aflijas, ni aflijas al pobre que acude a ti, ni niegues limosnas al necesitado. Mira, para muchos pasajes bíblicos, nada más te voy a compartir algunos, pero para alcanzar a sacar, perdí unos 20,
No tengas las manos abiertas solo para recibir y cerrada para dar. ¿Qué es dar frutos malos? Hay árboles ahorita en la actualidad que dan frutos malos, y uno de esos frutos malos es eso: no tengas la mano abierta solo para recibir y cerrada a la hora de dar. Porque si somos buenos para que nos den, para que Dios derrame muchas bendiciones sobre nosotros, para que nos socorra, para que nos bendiga, para que tengamos muchas propiedades, somos buenos para pedir todo esto, y a la hora de compartir algo de todas esas bendiciones que Dios derrama como nosotros, sobre nosotros, tenemos la mano cerrada, y son frutos malos esos, Bien, dice ahí en el 29, 9-11, dice: por amor a la ley recibe al pobre, y en su necesidad no la despidas con las manos vacías. Pierde tu dinero por el hermano y el prójimo, no dejes que se oxide bajo la piedra. Invierte tu tesoro según el mandato del Altísimo, y te producirá mucho, mucho más que el oro. ¿Por qué razón? Porque tendremos ese tesoro en el cielo, porque estaremos dando esos frutos buenos que Dios nos está inculcando aquí que hagamos, que tendamos, ¿cuáles son los frutos buenos? Todas esas obras de caridad, todas esas visitas a los enfermos, todas esas cosas buenas, la amabilidad, la cortesía, el saludo, todo esto son frutos buenos, Dice: no encontraron nada, córtala y encima está malgastando la tierra. Hay un cuñado que recuerdo que hace tiempo decía que ya las personas de 50 años para adelante estábamos robando oxígeno. Y le preguntó mi suegra: hijo, entonces yo sobro. Dijo: no, mamá, pero usted todavía no. Ahorita que ya tenemos mucho más de 50, ya que traemos los pilotitos volando, decimos: ay, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero qué clase de frutos estamos dando, ¿Por qué? Porque nos van a pedir cuentas de todo lo que tenemos, de todo nos van a pedir cuentas. Mira, ahorita en la actualidad, haz una evaluación de tu vida. No contestes nada, simple y sencillamente, allí en tu más íntimo, en tu corazón, haz una evaluación, pon una balancita y por un lado las obras buenas que has realizado, y por el otro lado las obras malas que sabes que no estuvieron bien, que te negaste, que volteaste tu vista para no ver, que dejaste de hacer cosas que tenías que hacer buenas. Esas son las obras malas, y las obras buenas, todo lo bueno que hiciste. Haz una evaluación, pon esa balancita y ahí contéstate tú solito, porque Dios lo sabe todo, a Él no se le va a ocultar nada, pero nada. Ahora puede que tú me digas: mira, hermano Juan, pero la cosa es que yo no daño a nadie, yo no robo, yo no adultero las cosas, yo no me meto con ninguna mujer, yo no le hago el mal a nadie. Ok, y le pregunto: ¿y qué estás haciendo de bien? No, pues nada, yo vivo con mi familia tranquilo, aquí trabajo y aquí estoy en mi casa, en mi hogar, pero nada. ¿Sabes qué? Dios nos creó con propósitos. Si miramos el libro de allá, el último libro, el libro Apocalipsis, recuerda lo que nos dice nuestro Dios Santísimo: o frío o caliente, porque tibio te vomito. Por lo tanto, nos va a venir a pedir cuentas acerca de qué clase de fruto estamos dando, ¿Cuáles son esos frutos buenos? Pues la piedad, la misericordia, la compasión y sobre todo, el amor. Si miramos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid. ¿Quién es ese que dice yo soy la vid? Yo soy la vid verdadera, es Jesucristo, y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto, y los tira, los corta, los avienta al fuego. Y a los que dan frutos, dice que los apoda para que den mucho más. Entonces, hay que hacerle caso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si hasta ahorita tus frutos no han sido agradables, recuerdan allá cuando el pasaje bíblico donde del sembrador que salió a sembrar, que algo cayó en el camino, vino el demonio, los pájaros dice, pero en realidad es el demonio el que lo quita, ¿verdad? El segundo, que es por no tener el fundamento, no tener tierra suficiente, pues cayeron la semilla en donde había mucha piedra, poquita tierra, creció, pero al no tener pues esa
esa constancia, por no tener esos medios de subsistir. Se vino el calor y la secó. La tercera, ya ven que las cosas del mundo, pues lo que no es bueno para el árbol, frutos, esos árboles que no dan frutos buenos, la ahogaron al que da frutos buenos, la ahogaron. ¿Y qué dio? No dio nada. ¿Por qué? Porque la ahogó las preocupaciones, lo mundano fue lo que la ahogó. Bien, entonces es bien importante todo esto, acerca de qué es los frutos buenos. Los frutos buenos, dice, ¿qué clase de frutos estamos dando? Es una preguntita que yo te hago a ti y me la hago yo mismo, porque yo cuando estuve estudiando esta Sagrada Escritura y me tocó este pasaje bíblico, ¿qué estoy haciendo? Miren, no sé, pero muchos, para los que me conocen, saben a lo que nos dedicamos, A los que no nos conocen, saben, pues les voy a compartir poquito. Nosotros ya somos personas retiradas aquí de los Estados Unidos y pues vivimos 3 meses aquí, 3 meses en México. Cuando estamos aquí, pues tratamos de ir también donde nos invitan para hacer una oración o todo esto. ¿Somos personas especiales? No, somos del mismo, todos estamos en el mismo barquito, pero ¿qué pasó con esto? Pues tratamos de hacer lo que a Dios le agrada. Cuando vamos para nuestro querido México, aquí hay personas de buen corazón, de buenos sentimientos, que ayudan a los más necesitados, aún sin conocerlos. Colectamos algunos centavitos, vamos, ¿y qué hacemos allá? Lo que Jesús nos indica, que hagamos, que demos frutos buenos, porque nos van a pedir, pues, tenemos que llegar ante nuestro Creador y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hacemos? Hacemos esto, vamos a visitar a los enfermitos, repartimos medicamentos, repartimos pequeñas ayuditas económicas y despensas. Gracias a Dios primeramente, le damos gracias a Dios, porque si fuera por iniciativa propia, les aseguro que no haríamos nada. Tenemos ya muchos años haciendo esto. Bendito sea Dios por todos esos hermanitos, hermanitas que nos ayudan, que sí han hecho esto, están dando esos frutos buenos. Y yo les he dicho, con esto que hacen, su nombre está escrito en el libro de la vida, y el día que nos llame a su presencia, les aseguro que les contará muchísimo y se les quitará un montón de pecados, porque dice aquí, da al Altísimo como Él te dio, generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y Él te dará 7 veces más. Y el día que te llame a su presencia, dice que se borrarán muchísimos pecados. Por eso que tú diste, por eso que tú produjiste, que fueron los frutos buenos, Por eso, por lo tanto, sigamos adelante siempre haciendo esto. Es la personita que cuidaba la tierra, a quien el Señor, el dueño, el propietario de la tierra, obviamente que si llegamos al entendimiento, a la comprensión, es Papá Dios, el creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas. Sí, ¿quién es el que contesta aquí? Es Jesucristo nuestro Señor. Esta parábola debemos entenderla bien. Le dijo, Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor, la abonaré. ¿Sí? Cavaré alrededor y la abonaré. ¿Qué quiere decir con eso? Tocaré su corazón, Señor, a ver si se convierte. Le mandaré los medios para que pueda reflexionar, para que pueda entender el mensaje de este pasaje bíblico y cambie su manera de actuar, su manera de ser, su manera de vivir y produzca frutos buenos. Entonces, ¿qué debemos de hacer sobre todo esto? Hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Cuántos años hace que conociste a Dios? Aquí dice que dale oportunidad todo este año y al año que viene. Dice al año que viene, no, el año que viene la cortarás. Si no da esos frutos buenos, el año que viene la cortarás. Estás esperanzado, estás pasando desapercibido estas lecturas, este pasaje bíblico. Yo lo tomo mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque el día menos pensado se nos llega el momento. ¿Y qué clase de frutos voy a presentar? ¿Qué voy a hacer? Primera de Corintios 4, 2 dice, el reino de Dios, Primera de Corintios 4, 20 dice, el reino de Dios no es de palabras, sino de obras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el reino de Dios, claro que también es de palabras, pero más de las dos cosas, si las conjugamos las dos cosas, ya que San Pablo nos lo aclara, que nadie puede entrar al reino de los cielos por méritos propios, por iniciativa propia.
y lo comprobamos ahí en Romanos 3, 23, 24. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que justificados gratuitamente por la gracia mediante la generosidad son perdonados sin merecerlo. O sea, que si damos frutos buenos, aquí lo que está diciendo el cuidador de la viña, que es Jesucristo nuestro Señor: déjala, la abonaré todavía, cavaré, la cuidaré, la protegeré, le pondré los medios, y si el año que viene no produce todavía frutos, pues córtala. ¿Sabes cuándo te va a llamar Jesús a ti a tu presencia? Ni tú lo sabes, ni yo lo sé, ni nadie lo sabemos. Por eso debemos estar con esta constancia, con tratar de luchar, de estar siempre presente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso demos frutos buenos, para que seamos perdonados, pues sin merecerlo. Dice, por eso demos frutos buenos, ¿para qué? Mateo 5:16 dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Sí? Porque yo he recibido, o recibimos con Marbella, muchas críticas por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo publico, todas esas obras de misericordia, las despensas, la ropa, tanta ropa que me donan, los medicamentos que me donan, todo lo publicamos. ¿Por qué? Porque mira la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:10, para que los hombres vean sus buenas obras, y esas buenas obras yo no me las pongo para mí, las pongo para el Dios Santísimo, y los pongo para todas estas personitas que nos colaboran, pues apoyándonos con lo económico, con vestimentas, con ropa y con medicamentos, para que, dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Por eso lo hacemos. Yo no lo hago para que me vean, para que digan que soy buena gente, porque en realidad no soy. Mira lo que nos dice, si recordamos lo que nos dice Santiago, si no me equivoco es el capítulo 2, versículo del 14 en adelante. ¿Sí? Hermanos míos, ¿de qué sirve uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe? Pues recuerden que el panteón está lleno de buenas intenciones, Recordemos todo esto, que sí tenemos cuando vemos una necesidad grandísima, híjole, y voy a ayudar, voy a hacer esto, pero se nos olvida. Y si tuviera la posibilidad, todos tenemos de una u otra manera las posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no es económicamente, pues puede que me digas, hermano, si apenas yo pues, lo saco para malvivir, ¿y cómo lo hallo? ¿Y qué tal una palabra de aliento? ¿Y qué tal una palabra de consuelo? ¿Y qué tal una visita? Todo eso sí, bien. Pues todo esto está bien importante, es algo que debemos de tener mucho, pero muchísimo en cuenta. Nos dice, ¿podrá acaso salvarnos la fe? Podemos reflexionar poquito, y si miramos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 en adelante, recuerden ese pasaje que como me encanta a mí. Ese fue lo que me motivó a mí a seguir adelante. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿A quién colocará a su derecha? A los que produjeron frutos buenos, frutos agradables. Y miren, aquí están los frutos que nos dice. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esos son los frutos buenos, Porque tuve hambre y me dieron de comer, tenía sed y me dieron de beber, era migrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Recuerden esas palabras, Señor, ¿cuándo te vimos esto y esto? Y cómo le hicieron las preguntas. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿qué es dar frutos? Aquí estamos mirando. ¿Y qué es no dar frutos? Pues lo que separó a la izquierda, porque tuve hambre no me dieron de comer, porque tenía sed no me dieron de beber. ¿Y qué les dice él
¿qué les dice después? Señor, ellos le replicaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, emigrante, desnudo, enfermo, encarcelado y no te socorrimos? Él responderá, les aseguro que lo que no hicieron a uno de mis más pequeños, no me lo hicieron a mí. Irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. ¿Ven por qué debemos de dar esos frutos buenos? ¿Ven por qué la inquietud de siempre estar recargando y estar compartiendo esos videos donde ayudamos a las gentes por gracia y misericordia, porque Dios es bueno y generoso y porque Dios está al pendiente de todos? Señor, déjala todavía este año, la acabaré alrededor, la abonaré a ver si da frutos, y si no, el año que viene la cortarás. Pero ¿para qué esperarnos hasta ese día final? ¿Para qué? No, ¿por qué? Mira Mateo 2:1, Juan proclama, arrepiéntanse, ya está cerca el reino de los cielos. ¿Qué debemos de hacer? Debemos tenerlo mucho en cuenta todo esto. Mateo 7:19, el árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conocerán. Jesucristo lo conoce todo, pero aquí obviamente pues personas que nos acercan, ¿por qué? Por los frutos se conocen. Mateo 7:23, recuerden, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Lo que dijo allá cuando la transfiguración de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Y si Jesucristo nos está exhortando a que demos frutos buenos, no nos hagamos el sordo, no nos hagamos el desentendido. ¿Por qué? Porque una vez más les digo, 2 Corintios 5:10, todos tenemos que compadecer ante la presencia de Dios para ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos en esta vida, en este cuerpo, ¿sí? Lo bueno o lo malo, ¿sí? Por eso, pues vamos a no poner oídos de sordo, vamos a tratar, a luchar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Recuerdan, Romanos 8:1, lo que nos dice en conclusión, ya para terminar, ya para dar cerrado a esta pequeña reflexión, ya para pues decirle fin, dice en conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo. ¿Y qué es pertenecer a Cristo? Pues escuchar su palabra y ponerla en práctica. Debemos de arrepentirnos de nuestro mal vivir, mal pensar, mal actuar, producir frutos buenos, cuáles son misericordia, compasión, amabilidad y sobre todo amor. Hermano, hermanita, le ruego al Dios Santísimo para que no nos hagamos sordos, nadie, que todos estemos al pendiente, y ya que tenemos la oportunidad ahorita, hoy sábado 25 de octubre, ya para el próximo viernes, que se celebra algo demoníaco, algo que no debemos, tú como católico cristiano y yo también, no debemos de seguir, y te lo anticipo para que el día ese que se llegue, pues recuerdas, no sigas esa mala táctica, ese mal camino. 2 Corintios 11, 14, 15 nos dice, no se dejen engañar, dice, su táctica no debe sorprenderlos a ustedes. Si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, no es de extrañar que sus ministros se disfracen de gentes de justicia, pero su final responderán sus obras malas. Es una cosa malísima, es la adoración del demonio. No lo vayas a salir con que tienes a tus hijos ya con disfraces, hermano, hermanito. Te vale más y te valdría más, pues destrúyelos, porque si miramos Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, dice, por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, los que se han bautizado, consagrándose a Cristo, se han revestido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el católico cristiano, el verdadero católico cristiano, no se disfraza. El verdadero católico cristiano se reviste de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Con esta pequeña reflexión le ruego al Dios celestial que nos abra el entendimiento, que nos dé ese discernimiento para llegar a la comprensión, al entendimiento de su santa y palabra, de que debemos de cambiar nuestra vida si estamos en esos caminos malos, de que debemos producir frutos buenos, y ya les dije cómo
algunos de los frutos buenos, pues no les decimos un adiós, nos despedimos de ustedes diciendo no un adiós, sino un hasta la próxima semana. Y qué mejor pidiéndole a María Santísima que nos lleve siempre de su mano y nos cubra con su santo manto para que no seamos tentados por los malignos. Por eso nos despedimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, mi hermanita, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, que Dios Santísimo te bendiga. Hasta luego.